¿Alguna vez te has imaginado una Tierra completamente congelada? No hablamos del Polo Norte o la Antártida, hablamos de todo el planeta, desde el Ecuador hasta los océanos tropicales, cubierto por una espesa capa de hielo. Un mundo blanco, hostil, silencioso. Así fue la Tierra durante uno de los periodos más extremos de su historia, la Tierra bola de nieve. En este vídeo vamos a sumergirnos en un capítulo olvidado del pasado de nuestro planeta, cuando hace más de 600 millones de años, la vida estuvo al borde de la extinción total. Te contaré cómo la Tierra pudo haberse congelado por completo, qué lo causó, cómo lograron sobrevivir algunas formas de vida en condiciones tan extremas, y lo más increíble, cómo este invierno eterno pudo haber sido clave para que surgiera la vida compleja, y eventualmente, nosotros. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después del deshielo es, sin exagerar, una de las transformaciones más profundas de la historia de la Tierra. Primero, retrocedamos en el tiempo. Mucho antes de los dinosaurios, antes de los árboles, antes incluso de los primeros animales. Nos encontramos en el período criogénico, hace unos 720 millones de años. En ese entonces, la Tierra era muy diferente. Los continentes estaban agrupados en un supercontinente llamado Rodinia, y la atmósfera tenía niveles muy bajos de oxígeno. La vida existía, pero se limitaba a formas microscópicas, bacterias, algas, tal vez algunos organismos multicelulares muy simples. Pero algo comenzó a cambiar. El clima, que hasta entonces había sido relativamente estable, empezó a enfriarse. Las teorías sugieren que la actividad tectónica, la posición de los continentes y una disminución drástica del dióxido de carbono en la atmósfera provocaron un efecto dominó climático. Las temperaturas cayeron, los glaciares comenzaron a extenderse, reflejando más luz solar hacia el espacio, lo que enfrió aún más el planeta. Un ciclo implacable. Y entonces ocurrió lo impensable, la glaciación global. El hielo avanzó sin freno. No fue un invierno pasajero, ni una era glacial como las que hemos vivido en los últimos millones de años. Fue un encierro total. Los océanos se congelaron desde la superficie hasta decenas de metros de profundidad. Incluso en las zonas más cercanas al Ecuador, la temperatura cayó por debajo de los menos 40 grados. No había estaciones. No había tregua. La Tierra se había convertido en una esfera blanca, brillante y peligrosamente inmóvil. Las pruebas de este congelamiento extremo están grabadas en las rocas. Científicos han encontrado depósitos glaciares en lugares que hoy están cerca del Ecuador, algo que solo puede explicarse si todo el planeta estuvo cubierto por hielo. Además, hay señales químicas en capas de carbonato, formadas justo después del deshielo, que revelan cambios abruptos en el clima. Todo apunta a que hubo no una, sino al menos dos grandes glaciaciones globales, la de Sturtiense y la Marinoana, separadas por millones de años, pero ambas igual de devastadoras. Durante estas eras de hielo extremo, la vida enfrentó su mayor prueba. ¿Cómo sobrevivieron los organismos si todo estaba congelado? La clave podría estar bajo el hielo. Aunque la superficie de los océanos estaba sellada por una gruesa capa de hielo, se cree que el agua en las profundidades aún se mantenía líquida gracias al calor geotérmico proveniente del interior del planeta. En estas burbujas térmicas, cerca de respiraderos hidrotermales, podrían haber sobrevivido comunidades enteras de microbios. Allí, en la oscuridad total, sin sol, la vida se mantuvo, apenas. Además, es posible que en zonas costeras existieran pequeñas áreas libres de hielo, como oasis térmicos, donde la actividad volcánica mantenía temperaturas más altas. También hay hipótesis sobre bolsas de agua líquida debajo del hielo, similares a los lagos subglaciares que existen hoy en la Antártida. Aún así, el mundo estaba al borde del colapso biológico. Un ecosistema frágil, sostenido por un hilo invisible, esperando un cambio que tardaría millones de años en llegar. Pero algo empezó a moverse en las entrañas del planeta. Y ese algo lo cambiaría todo. Mientras la superficie de la Tierra seguía inmersa en una noche glacial interminable, debajo del hielo, el planeta seguía vivo.
Los volcanes no dejaron de rugir. Durante millones de años, sin el freno de la lluvia ni de la vegetación, el dióxido de carbono volcánico se fue acumulando en la atmósfera, atrapado bajo un cielo cubierto de nubes de hielo y reflejos. Aquel gas, que normalmente sería absorbido por los océanos o las rocas, se convirtió en la clave de la próxima transformación. A medida que los niveles de CO aumentaban, el efecto invernadero empezó a intensificarse de forma gradual pero imparable. La Tierra, que antes reflejaba casi toda la radiación solar debido al hielo, comenzó a retener más calor. Finalmente, llegó un punto crítico, el umbral en el que el calentamiento superó la capacidad del hielo para mantenerse. Y entonces, comenzó el deshielo. No fue suave ni progresivo. Fue una reacción en cadena. A medida que una parte del hielo se derretía, la superficie terrestre empezaba a absorber más calor, lo que aceleraba el derretimiento aún más. En términos geológicos, fue un deshielo explosivo. El agua fría de los glaciares se precipitó en los océanos. Esto provocó alteraciones químicas gigantescas. Uno de los efectos más notables fue la aparición masiva de depósitos de carbonato, lo que ha permitido a los geólogos rastrear este cambio radical. Pero lo más impresionante fue lo que vino después, una transformación de la atmósfera, de los océanos y de la vida. Porque con el hielo desapareciendo, el clima se volvió extremo en el sentido opuesto. Las temperaturas globales subieron a niveles tropicales, incluso en los polos. Las lluvias ácidas, provocadas por tanto CO acumulado, arrasaron con minerales y nutrientes de las rocas, arrastrándolos a los océanos. Esta súbita inyección de elementos fertilizantes desencadenó un auge en la actividad biológica marina. Plantas microscópicas, como algas y cianobacterias, comenzaron a multiplicarse rápidamente. Y con ellas, aumentó el oxígeno. Fue el inicio de un nuevo equilibrio, caótico pero fértil, que sentó las bases de una revolución biológica sin precedentes. La biosfera reaccionó como si despertara de un coma profundo. En los océanos, donde antes sobrevivían solo los organismos más resistentes, ahora se desataba una explosión de vida. La abundancia de nutrientes y la luz solar, por fin libre para penetrar las aguas superficiales, crearon las condiciones perfectas para la proliferación del fitoplancton. Este pequeño ejército de algas microscópicas no solo transformó la cadena alimenticia, sino también la composición del aire. El aumento de fitoplancton incrementó los niveles de oxígeno de forma acelerada. Este nuevo oxígeno empezó a alterar todos los procesos bioquímicos. Muchas especies antiguas, acostumbradas a vivir en un mundo pobre en oxígeno, no lograron adaptarse y desaparecieron. Pero otras aprovecharon la oportunidad. Fue una auténtica purga evolutiva, y también un trampolín. Los científicos creen que justo después de estas glaciaciones extremas se dieron las condiciones para un fenómeno extraordinario, la evolución de organismos multicelulares más complejos. En las rocas posteriores al periodo de la Tierra bola de nieve, aparecen fósiles de formas de vida más grandes y organizadas, precursoras de los animales. Entre ellas, destacan las biotas de Ediacara, unas criaturas suaves, sin esqueletos, que flotaban o se desplazaban lentamente por el fondo marino. Eran distintas a todo lo anterior y marcan uno de los primeros pasos hacia la vida tal como la conocemos. Si el mundo no hubiera pasado por esa helada brutal, tal vez nunca habrían surgido. Es una paradoja. El hielo que casi lo destruye todo fue también el detonante de la vida compleja. Y si hasta ahora te está sorprendiendo esta historia, en mi canal tengo más vídeos sobre los eventos más extremos de la historia del planeta. Así que si quieres seguir explorando misterios geológicos, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien a quien le fascinen estos temas. Gracias. Pero esto no acaba aquí. Porque, tras el deshielo, el planeta no solo cambió su biología, también cambió su geografía, su química y quizás incluso su destino a largo plazo. Con el hielo en retirada, la Tierra quedó irreconocible. Los continentes, liberados del peso glaciar, comenzaron a moverse con mayor libertad.
Se iniciaron nuevas etapas de deriva continental que reconfiguraron lentamente la superficie del planeta. Las cadenas montañosas emergieron, los océanos se expandieron y los niveles del mar subieron de manera dramática debido al derretimiento masivo de los glaciares. El paisaje posglacial era caótico, grandes extensiones de tierra erosionadas, sedimentos arrastrados por aguas turbulentas, volcanes aún activos y atmósferas cargadas de vapor. Pero también era un terreno fértil para el cambio. El ciclo del carbono, profundamente alterado durante millones de años, comenzó a buscar un nuevo equilibrio. La lluvia, al volver en cantidades masivas, interactuó con las rocas recién expuestas, retirando poco a poco el exceso de dióxido de carbono. Se formaron nuevas capas de suelo, y con ellas, se reanudaron procesos que habían estado casi suspendidos durante la glaciación global. Era el renacer de un planeta. En los océanos, el exceso de nutrientes siguió impulsando la productividad biológica. Este auge llevó al surgimiento de nuevas relaciones ecológicas, depredadores, presas, simbiosis. El ecosistema ya no era un simple caldo de microbios. Ahora había estructura, competencia, especialización. La evolución se aceleró, impulsada por la abundancia de energía y los nuevos desafíos del entorno. Y no solo la vida cambió. Las condiciones físicas de la Tierra también se transformaron de forma permanente. Las corrientes oceánicas, que antes estaban casi detenidas por el hielo, comenzaron a circular nuevamente, distribuyendo calor y regulando el clima. Se establecieron patrones meteorológicos más estables, y con ellos, surgieron zonas más templadas que favorecerían la expansión de la vida en tierra firme, siglos después. En esencia, la Tierra pasó de ser un mundo primitivo y congelado a un sistema dinámico, interconectado y sorprendentemente adaptable. Y todo gracias, o por culpa, de una catástrofe climática sin precedentes. A medida que el clima se estabilizaba, el sistema climático global adquiría nuevas complejidades. Ya no era solo una lucha entre hielo y calor. Las diferencias de temperatura entre el ecuador y los polos comenzaron a generar vientos más estructurados y ciclos climáticos regionales. Esto facilitó la aparición de zonas climáticas distintas, algo fundamental para la diversidad biológica que vendría después. Pero aún más interesante es lo que empezó a suceder con los minerales y la química del suelo. El deshielo dejó al descubierto enormes superficies de roca fresca, sin vegetación que las protegiera. Las lluvias, al interactuar con estos suelos recién expuestos, aceleraron el proceso de meteorización química, liberando fósforo y otros elementos esenciales para la vida. El fósforo, en particular, es clave para el ADN, la energía celular y las membranas biológicas. Su abundancia probablemente fue uno de los factores que permitió la complejización de la vida. En paralelo, los océanos comenzaron a experimentar estratificación, capas de agua con distintas temperaturas, densidades y niveles de oxígeno. Esta separación vertical favoreció la especialización de nichos ecológicos. Algunos organismos evolucionaron para vivir en las capas superficiales ricas en luz, otros en las zonas profundas oscuras y frías. Esta separación abrió un abanico de oportunidades evolutivas. También aparecieron, por primera vez, estructuras celulares más complejas. Las primeras eucariotas, células con núcleo definido, empezaron a diversificarse más rápidamente en este nuevo mundo rico en oxígeno y nutrientes. Algunas se agruparon en colonias, especializando funciones, pasos esenciales hacia la multicelularidad. Y todo esto ocurría mientras el planeta aún se sacudía por los coletazos del gran deshielo. Tsunamis, terremotos y actividad volcánica persistían, pero ya no dominaban la escena. La vida se volvía más resiliente, más creativa, más ambiciosa. La Tierra dejaba atrás su infancia congelada, y frente a ella se abría un futuro lleno de posibilidades evolutivas. Uno de los fenómenos más reveladores tras el deshielo fue el aumento de la biodiversidad en formas completamente nuevas. Los organismos que sobrevivieron al encierro glacial habían pasado millones de años aislados, evolucionando bajo presión.
Cuando el mundo se abrió, estos linajes divergentes comenzaron a mezclarse, competir y adaptarse a entornos ahora vastos y variados. Fue una especie de recombinación planetaria. Además, la energía solar, que antes rebotaba casi completamente en el hielo, ahora se absorbía más eficazmente por los océanos oscuros y la Tierra expuesta. Esta nueva eficiencia energética alimentó ciclos tróficos más largos y complejos. Por primera vez, se consolidaron cadenas alimenticias con múltiples niveles: productores, consumidores primarios, secundarios y hasta depredadores. Mientras tanto, el oxígeno en la atmósfera continuó aumentando. Esto no solo impactó la respiración celular, sino que también permitió la formación de la capa de ozono. Esta delgada barrera protectora redujo la radiación ultravioleta, preparando el terreno para que, en el futuro, la vida pudiera salir del agua y conquistar la tierra firme. Aunque eso todavía estaba lejos, el escenario ya se estaba escribiendo. En este mismo contexto surgieron las primeras señales de reproducción sexual. Este tipo de reproducción, aunque más costosa energéticamente, permitía una mayor variabilidad genética. En un mundo cambiante, la adaptación rápida se volvió crucial, y la reproducción sexual se convirtió en una poderosa ventaja evolutiva. También hay evidencia de que algunos organismos comenzaron a formar esqueletos externos o estructuras duras, posiblemente como respuesta a nuevas formas de presión ambiental o de predación incipiente. Estos primeros experimentos con rigidez serían fundamentales para la aparición de los primeros animales reales millones de años más tarde. El planeta estaba escribiendo un nuevo capítulo, uno donde la competencia, la adaptación y la innovación biológica se convertirían en fuerzas dominantes. A nivel geológico, la etapa posglacial también marcó el inicio de nuevas dinámicas planetarias que influirían en los ecosistemas durante eones. La liberación masiva de agua dulce al derretirse el hielo alteró la salinidad de los océanos, afectando las corrientes marinas profundas que regulaban la distribución de calor y nutrientes. Esto creó zonas de estancamiento y otras de hiperproductividad biológica, lo cual dirigió la evolución de las especies hacia estrategias muy distintas dependiendo del entorno. Por otra parte, la tectónica de placas, que nunca se detuvo del todo, aprovechó la liberación de peso sobre los continentes para reiniciar procesos de orogenia, formación de montañas. Estas nuevas cordilleras comenzaron a erosionarse lentamente, liberando minerales y alterando el ciclo del carbono nuevamente. La relación entre la geología y la biología se hizo más estrecha que nunca. Los sedimentos depositados en los márgenes continentales cuentan la historia de estos cambios. Capas ricas en hierro, fósforo y carbono marcan picos de productividad. Capas oscuras sin oxígeno indican periodos de estancamiento. Es como si el planeta hubiera escrito su propio diario del renacimiento tras el hielo. Y en medio de todo eso, la evolución seguía avanzando. Algunas formas de vida comenzaron a comunicarse mediante señales químicas más complejas. Las primeras redes ecológicas, donde distintas especies interactúan para sobrevivir, colaborar o competir, se volvieron cada vez más sofisticadas. Esos ecosistemas primitivos ya eran capaces de autorregularse hasta cierto punto, un rasgo que más adelante caracterizaría la biosfera moderna. Mientras tanto, los cambios climáticos aún no cesaban del todo. Aunque el gran evento glaciar había terminado, el clima global seguía oscilando entre periodos más fríos y más cálidos. Estas fluctuaciones mantenían la presión evolutiva activa. Las especies que no podían adaptarse rápido quedaban atrás. La Tierra, en constante transformación, no daba tregua. Pero con cada cambio, con cada desafío, la vida respondía con nuevas soluciones. La creatividad de la evolución no conocía límites. A medida que la estabilidad aumentaba, emergió un fenómeno que marcaría una transición clave: la especialización ecológica. En lugar de organismos generalistas capaces de sobrevivir en cualquier condición, comenzaron a aparecer especies diseñadas para ambientes muy específicos: aguas superficiales ricas en luz, zonas profundas sin oxígeno, sedimentos fangosos o aguas abiertas en constante movimiento.
Esta especialización aumentó la biodiversidad y preparó el terreno para ecosistemas más estructurados. Paralelamente, se desarrollaron nuevas formas de simbiosis. Ciertos microbios comenzaron a vivir dentro de otros organismos, ofreciendo ventajas mutuas, protección a cambio de nutrientes, energía a cambio de refugio. Estas relaciones simbióticas fueron, de hecho, el motor detrás de la aparición de las células eucariotas. Las mitocondrias y los cloroplastos, esenciales para la vida compleja, descienden de bacterias que fueron absorbidas y domesticadas por otras células. A nivel químico, la atmósfera también empezó a mostrar signos de madurez. Aparecieron ciclos biogeoquímicos más estables, como el ciclo del nitrógeno, el del fósforo y el del azufre. Estos ciclos cerrados permitieron la reutilización eficiente de elementos esenciales, evitando que se agotaran. La Tierra estaba aprendiendo a sostener la vida a largo plazo. Mientras tanto, el registro fósil revela un aumento notable en la diversidad morfológica. Las formas de vida comenzaron a mostrar simetría, estructuras repetitivas e incluso patrones organizados. Estos detalles, que parecen triviales, son en realidad indicios del surgimiento de cuerpos planificados, con frentes, extremos, lados. El cuerpo como una herramienta especializada. Y en este punto, el reloj evolutivo parecía acelerarse. Lo que había tardado cientos de millones de años durante el Criogénico, ahora avanzaba en lapsos más cortos. Era como si la Tierra hubiera superado un umbral invisible y ahora empujara hacia adelante con toda su fuerza creativa. El hielo había sido un filtro despiadado. Pero lo que sobrevivió estaba listo para conquistar el planeta. La recuperación posglacial no solo dio lugar a innovaciones biológicas. También marcó el nacimiento de una nueva dinámica planetaria, la retroalimentación entre la vida y el clima. Los organismos comenzaron a influir activamente en las condiciones del entorno. Por ejemplo, los niveles de oxígeno generados por el fitoplancton modificaron la química oceánica y contribuyeron al enfriamiento gradual de ciertas regiones, generando microclimas. Estas interacciones complejas dieron paso a los primeros sistemas de regulación biológica a gran escala. La vida ya no era solo una consecuencia del ambiente, empezaba a ser una fuerza capaz de moldearlo. Esta capacidad de influencia, aunque primitiva, fue la base del concepto de biosfera, un sistema viviente interconectado, autorregulado y con efectos globales. Y en este contexto emergen los primeros indicios de comportamiento. Algunos organismos unicelulares comenzaron a reaccionar a estímulos externos de manera más estructurada, desplazándose hacia la luz, evitando sustancias tóxicas, agrupándose por señales químicas. Estos comportamientos, aunque rudimentarios, fueron la antesala de todo lo que vendría después, desde la navegación de los peces hasta la inteligencia humana. El registro geológico también muestra un cambio en la tasa de sedimentación. Los océanos empezaron a formar capas más delgadas pero ricas en contenido biológico. Esto indica que los ciclos vitales se volvieron más eficientes. La vida no solo era abundante, era organizada. Por otro lado, los niveles de CO, que habían sido altísimos tras la descongelación, comenzaron a descender de forma sostenida gracias a la fotosíntesis extendida y al almacenamiento de carbono en organismos muertos que se hundían al fondo del mar. Esto ayudó a moderar el clima y a evitar que la Tierra se sobrecalentara de forma irreversible. Así, el planeta se deslizaba hacia un nuevo equilibrio. Un mundo más cálido, pero estable. Más diverso, pero conectado. Más dinámico y profundamente vivo. A medida que la Tierra continuaba evolucionando tras la era del Snowball Earth, otro elemento clave comenzó a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la vida: la interacción con la luz solar y la fotosíntesis avanzada. Con la capa de hielo desaparecida, la luz del sol pudo penetrar mucho más en los océanos, permitiendo a los organismos fotosintéticos expandirse sin límites. Esta abundancia de energía solar impulsó la diversificación de los pigmentos fotosintéticos, que no solo absorbían luz visible sino también longitudes de onda más variadas. De esta manera,
Diferentes organismos pudieron aprovechar nichos específicos en el espectro lumínico, creando un mosaico de comunidades adaptadas a diversas condiciones de luz y profundidad. Además, la mayor producción de oxígeno a través de la fotosíntesis facilitó la formación de compuestos químicos más complejos. Los radicales libres generados por la actividad solar comenzaron a interactuar con moléculas orgánicas, impulsando reacciones bioquímicas que dieron origen a nuevas formas metabólicas. Estos procesos evolucionaron con rapidez, sentando las bases para la aparición de organismos capaces de realizar respiración aeróbica más eficiente. La respiración con oxígeno permitió a la vida aumentar su producción energética, lo que facilitó el desarrollo de estructuras más grandes y complejas. En paralelo, los ecosistemas acuáticos comenzaron a mostrar patrones estacionales. La rotación y órbita terrestre generaron ciclos de luz y temperatura que influían en la reproducción y el comportamiento de los organismos. Esta regularidad promovió la evolución de ritmos biológicos internos, los primeros relojes circadianos. Finalmente, la interacción entre la fotosíntesis, la respiración y el ciclo de nutrientes configuró una red intrincada y eficiente que incrementó aún más la estabilidad de la biosfera. La Tierra, desde ese momento, no solo soportaba la vida, sino que la promovía activamente. Con el avance de estos procesos bioquímicos, la Tierra vio surgir una complejidad nunca antes vista. La interacción entre organismos comenzó a formar comunidades con funciones especializadas. La competencia por recursos se intensificó, pero también surgieron relaciones cooperativas que permitieron la explotación de nuevos nichos ecológicos. En esta etapa, los primeros biofilms y estructuras multicelulares primitivas se consolidaron. Estas formaciones no eran simples agrupaciones de células, sino comunidades coordinadas donde las células empezaban a diferenciar roles. Algunas se especializaban en la protección, otras en la alimentación o reproducción. Esta división del trabajo fue crucial para el surgimiento de organismos más complejos. También apareció la capacidad de formar esporas y otras estructuras resistentes, permitiendo a estos organismos sobrevivir a condiciones ambientales cambiantes o extremas. Esta adaptación mejoró la persistencia de la vida a lo largo de fluctuaciones climáticas posteriores. Los registros fósiles del periodo muestran una proliferación de estas formas, que marcaban una transición entre la vida unicelular y la verdadera multicelularidad. Este salto evolutivo, impulsado en parte por la estabilidad y recursos del planeta tras la glaciación, fue uno de los más importantes en la historia de la vida. Además, las interacciones entre organismos empezaron a influir directamente en la química del medio ambiente, alterando el pH, concentraciones de gases disueltos y ciclos de nutrientes. Esta retroalimentación dinámica fue moldeando ecosistemas más complejos y resistentes. La historia de Snowball Earth, por lo tanto, no es solo una historia de hielo y calor, sino la historia del despertar de la vida compleja y organizada. La evolución acelerada, las nuevas estrategias de supervivencia y la interacción creciente con el entorno crearon las condiciones para que, millones de años después, la Tierra se llenara de vida diversa y abundante. Un último aspecto fascinante del legado del Snowball Earth es cómo este evento moldeó la historia geológica profunda y la configuración de los continentes. La congelación planetaria fue acompañada y seguida por la acumulación de grandes depósitos de minerales específicos, como los de hierro y manganeso, que ahora forman importantes yacimientos minerales en la corteza terrestre. Estos depósitos no solo tienen valor económico, sino que también son testigos de los procesos bioquímicos y ambientales que sucedieron durante y después de la glaciación. Por ejemplo, las capas de hierro formadas en los océanos indican periodos alternantes de oxígeno y anoxia que afectaron directamente la composición química de los mares y la atmósfera. Además, el choque y ensamblaje de los continentes, influenciado por la liberación del peso glaciar, sentó las bases para futuros supercontinentes, como Rodinia y más adelante Pangea. Estas configuraciones continentales alteraron los patrones climáticos, las corrientes oceánicas y, por supuesto, los caminos evolutivos de la vida. El Snowball Earth es, en definitiva, un evento central para entender la historia de nuestro planeta. Sin esa etapa de congelación extrema,
el planeta probablemente no habría desarrollado las condiciones necesarias para la biodiversidad compleja y los ecosistemas que conocemos hoy. Esta historia nos muestra cómo incluso las crisis más extremas pueden ser el motor de la transformación y el renacimiento. La Tierra, con todas sus fuerzas impredecibles, nos recuerda que la vida es un juego de resistencia, adaptación y creatividad constante. Y así terminamos este increíble viaje por uno de los capítulos más fascinantes de la historia de nuestro planeta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal tienes muchos más relatos apasionantes sobre la prehistoria y los misterios que dieron forma a la vida tal como la conocemos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras en el tiempo. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que eventos extremos como el Snowball Earth fueron necesarios para que la vida evolucionara hacia formas más complejas? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leer tus ideas. Y antes de irte, aquí te dejo un vídeo fascinante que seguro te atrapará y seguirá alimentando tu curiosidad sobre nuestro pasado remoto.